y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vuestros padres celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por estas palabras. Gracias, Señor, porque son vida, son refrigerio, son alivio, son las que dan testimonio de ti. Te pido, Señor, que ellas penetren en nuestros huesos, en nuestra mente, en nuestras emociones, en cada uno de nuestros ser, para seguir agradándote a ti, Señor, y haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues nuestra intención es que tú y yo tengamos un encuentro cara a cara con nuestro Dios a través de esta palabra, la palabra de Dios, que la confesemos, como lo hizo el salmista David. El salmista en el Salmo 119, él dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. O sea, cuando estamos escudriñando esta palabra, es una lámpara a nuestros pies, como dijo el salmista. O también como que la expresemos, como dice en el Salmo 19. Y vamos allá, porque yo quiero que tú también lo digas conmigo. En el Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, 7, que dice: gloria al Señor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la destilla del panal. Y esta es la intención de hoy, es la intención de esta enseñanza, que cada uno de nosotros, cada miembro de la congregación, pueda comprender realmente esta palabra del Señor, pueda decir como el salmista: la ley de Jehová es perfecta, puede entrar en cada uno de los versículos bíblicos que vamos a estar hablando, enseñando sobre la oración, que podamos comprender una vez más los fundamentos de nosotros como cristianos, los fundamentos de nuestra fe cristiana, los fundamentos de hablar con Dios, de la oración. ¿Para qué todo esto que vamos a enseñar hoy? Todo esto para que nosotros tengamos una vida cristiana, una vida espiritual, una vida personal, una vida familiar, que es muy importante, la familia, y una vida más saludable. Pero que esto sea una vida acorde a los principios del reino de Dios, acorde a la palabra de Dios, acorde a lo que el Señor nos enseña cada día. Aparte de todo esto, una vida de esta manera, que seamos ciudadanos modelos. Somos ciudadanos del reino, pero mientras estamos en esta tierra somos ciudadanos de nuestro país, de nuestra nación, pero que seamos modelo a los demás. Que contribuyamos con la paz, con la justicia, con la reconciliación, que contribuyamos con obedecer las leyes, y que todo lo que hagamos sea visible como ejemplos a seguir, ejemplos, porque todo esto añade a lo que Jesús nos enseñó, a la visión de Dios. Y todo esto, ¿por qué, hermanos? Porque vivimos en una sociedad en la cual las personas de toda condición, las personas, no importa su condición social, no importa su trasfondo cultural, no importa si están buscando desesperadamente orientación, si están buscando consejos, si están buscando tener una vida saludable en el mundo, todos, absolutamente todos, hemos sentido cómo el mundo ha cambiado. Todos hemos sentido cómo está la sociedad cambiando. Los jóvenes, los niños no son igual que los niños de antes. Todo el mundo sabe que el mundo cambió. Y nosotros como hijos de Dios tenemos cada día que aferrarnos de su palabra. Dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasarán. Existen muchos, yo diría demasiado, diversos hombres queriendo destruir la iglesia de Dios, brujos, adivinos en las calles. Hoy se levantó una protesta para que la iglesia cristiana se derrumbe,
programas de televisión, personas de diferentes índoles, lecturas de horóscopo, de toda clase, buscando que el cristiano, que los hombres y mujeres que buscan de Dios, se derrumbe, se caiga, se desaparezca la religión cristiana. Así fue que oí en las noticias. Y todo esto es señales. Para ti, yo no sé si estás entendiendo, son señales de los últimos tiempos. Son señales de que nosotros, los seres humanos, no podemos vivir sin Dios, no importando nuestro trasfondo social, no importando nuestra cultura, no importando nuestra religión. Cada día más necesitamos más del Señor. ¿Y cómo vamos a lograr esto en medio de este mundo lleno de cosas que están sucediendo cada día? ¿En cómo lo vamos a lograr? A través de la oración, a través de este mensaje que Jesús nos dejó, de orar sin cesar. Y usted oye en las noticias, en las redes, en los periódicos, no sé si alguien lee periódico todavía, pero en diferentes plataformas, personas dando palabras, consejos, adivinos, brujos. Pero si nosotros no nos afianzamos en la enseñanza de Dios, en la oración, ¿cuál va a ser la diferencia entre un consejo de una persona que no conoce de Dios, que está buscando la magia negra, la magia oculta, dando consejos, dando exhortando, a nosotros ser enfatizados y basarnos en lo que el Señor nos ha dejado? La oración, hermano, es para cada uno de nosotros, para un discípulo que dice servir a Dios, para un hombre y una mujer que dicen que son hijos de Dios, que quieren servirle de corazón. Tiene que ser su prioridad antes que cualquier cosa en la vida. Es como que usted se levantó y no comió hoy, ni comió mañana, ni comió pasado mañana. Si usted no ora, es como que usted no ha comido, usted está débil espiritualmente. La oración tiene que ser una disciplina espiritual necesaria para cada hombre de Dios. La oración tiene que ser de vital importancia. ¿Por qué? Porque es comunión con Dios, es hablar con Dios. Es como nosotros vemos el cumplimiento de Dios en la tierra, de su misión, de su propósito a través de ti. Pero si tú y yo nos armamos, si tú y yo no nos ponemos esta protección divina a través de la oración, protección divina a los nuestros, a los hijos, a la familia, ¿cómo vamos a poder seguir adelante? O sea, para que lo entiendas mejor, yo lo que quiero que tú entiendas es que la oración es el corazón de la vida cristiana. Tú tienes un corazón que late ahí, ta, 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 ta. Es como si te quitaran el corazón cuando tú no oras. Es como que te quiten el corazón. Un hombre sin corazón, una mujer sin corazón, sin latidos en el corazón, nunca camina. Cuando no oramos, cuando no buscamos presencia de Dios, pero oraciones que lleguen a la presencia de Dios. Es mediante la oración que tú y yo nos comunicamos con Dios, nos comunicamos con el Padre Celestial. Es a través de la oración que tú y yo nos comunicamos con Dios. Es a través de la oración que tú y yo tenemos esa penetración con Dios. Pero no es orar diciendo solo palabras, no es solo hablar, sino también el escuchar. No es solamente pedir, Señor, sáname, mira a mis hijos, mira a mis amigos, mira a mi iglesia. No es solamente pedir, es también una entrega en cuerpo, alma y espíritu. La oración no es solamente hablar ni pedir, ni solo meditar. Es también una alabanza, una adoración, un alabar a Dios con nuestros coros, con nuestra alabanza. La oración de la que yo le estoy hablando, hermano, no es solamente una práctica, sino también es un misterio. Es un misterio de Dios para la humanidad. La oración no es solamente una devoción como hacemos en las mañanas, que decimos el devocional de oración. No es solamente un devocional, también es un ministerio. Las personas que Dios ha llamado a orar, hay personas que Dios la ha llamado a unir, a interceder. Esto es tu ministerio y Dios te va a llamar a cuenta por él. Por eso es importante que comprendamos lo que el apóstol Pablo, y él dijo en la palabra en Primera de Tesalonicenses 5:17, Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orar sin cesar. O sea, no dice ora cuando tú quieras, ora cuando las cosas vayan bien, ora cuando no tengas sueño, orar sin cesar. ¿Y qué significa esto? Este es un consejo bien claro. Si yo le digo a ustedes, voy a predicar el versículo Primera de Tesalonicenses capítulo 5:17, orar sin cesar, nada más. Este
necesita ni siquiera que se explique, está claro, está preciso, está directo. ¿Qué es lo que dice en Primera de Tesalonicenses 5:17? Orar sin cesar. Y esto no se trata de un consejo pasajero que dio Pablo. Esto no se trata de algo ocasional o de algo improvisado o de un mandato temporal que dijo Pablo. Cuando él dice orar sin cesar, no se trata de un consejo, se trata de un mandato. Cuando Pablo dice orar sin cesar, no depende de tu estado de ánimo. Cuando Pablo dice orar sin cesar, no depende de cómo está el tiempo, que si está nevando, que si está lloviendo, que si está nublado. Es una práctica espiritual, una disciplina espiritual que tú y yo tenemos que incorporar en nuestra vida. Cuando dice orar sin cesar, es un mandato. Orar sin cesar es una ordenanza. Orar sin cesar es un imperativo. No dice cuando quieras ora, no. Orar sin cesar es una oración imperativa, en el que no hay lugar para la duda, en que no hay lugar para la queja, en que no hay lugar para las postergaciones, a los que les gusta procrastinar y dejar las cosas para después. Orar sin cesar es un mandato de Dios, es un mandato de orar que Jesús lo enseñó a los discípulos, que el apóstol Pablo le dio a los discípulos en Tesalónica, y que todo esto refuerza ya todo lo que Jesús había enseñado en Mateo, en Lucas, en Juan. Orar sin cesar. ¿Qué significa sin cesar? ¿Qué significa sin cesar? Que tiene que ser una práctica perseverante, una práctica permanente, una práctica impostergable, una práctica diaria de lo que decimos servir a Dios. Orar sin cesar no es opcional. Orar sin cesar no es cuando las cosas se pueda o algo secundario para mi vida. Orar sin cesar es una disciplina espiritual que tiene que estar realmente incorporada en nuestro ser, en nuestro cuerpo. Orar sin cesar tiene que ser una marca característica de nosotros que seguimos a Jesús. Esta es una marca que seguía a Jesús cuando estaba en esta tierra. Para los discípulos de Jesús era orar sin cesar, ser perseverante. Orar sin cesar es una exigencia cotidiana de nuestra vida diaria. Entonces, ¿por qué muchas veces no lo entendemos? No es un mandato que se le dice a los discípulos en aquel momento y a nosotros como cristianos en este tiempo. Que comience a orar hora tras hora, día tras día, cada minuto, cada segundo del día, dejando a un lado tus ocupaciones o tus prioridades o tus responsabilidades del día. No es eso. Orar sin cesar tiene que ver más con eso. Orar sin cesar tiene que ver con un espíritu de oración. Ustedes saben que la palabra de Dios dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad. Cuando yo te digo orar sin cesar, no es que no vayas a trabajar y que no atienda a tu esposo, que no atienda a tu esposa, que no atienda los quehaceres domésticos. Cuando la palabra dice orar sin cesar, es con tu espíritu ferviente de oración. Orar sin cesar es con tu disposición de orar en todo tiempo y en todo momento. La disposición de orar indeteniblemente, indesmayablemente, perseverantemente. Orar sin cesar, reconociendo tu dependencia del hombre, no. De la sociedad, no. De tu trabajo, no. Del país donde está, no. Orar sin cesar, dependiendo totalmente de ese que nos dio la vida, de ese que nos dio el existir. Es fundamental, hermanos, que entendamos la importancia de orar sin cesar. Que entendamos que una iglesia sin oración no prevalece. Que entendamos que la oración es como la médula, es el centro, es el fundamento de nuestra vida como creyente. Que orar sin cesar tiene que ser abundante en todo momento y en todo tiempo. Desde el Antiguo Testamento, desde allá, vemos muchos ejemplos de oraciones. Oraciones de hombres y mujeres que clamaron delante de la presencia de Dios con clamor, con fervor. Oraciones registradas, si vamos al Salmo 42,
Vamos al Salmo 42 para que veamos que desde antes, desde que Jesús enseñara la oración, ya se oraba, ya se encontraba deleite en orar. Vamos al Salmo 42 para que lo lea conmigo. Dice así, y a mí me encanta este versículo, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, cuando vendré y me presentaré delante de Jehová. Me acuerdo de estas cosas, derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y Dios dice en el versículo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Wow. Aquí el salmista David lo dice claramente. Y esto lo subraya en el Antiguo Testamento, que la oración es un elemento clave de la fe cristiana, de la fe bíblica, de la fe que decimos procesar hacia Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Inclusive hay muchas canciones que dicen cómo ese ciervo brama con ansiedad, con sed. ¿Usted alguna vez ha tenido sed? Yo tengo siempre sed porque yo tengo mi potecito de agua conmigo, pero la sed, tener sed no es fácil. Así tenemos que buscar el rostro de Dios. Y vemos también en la palabra ejemplos de Ana, la mamá del profeta Samuel. Ustedes lo pueden ver en la Biblia, en 1 Samuel capítulo 2. Ejemplos de cómo David en los salmos siempre oraba, clamaba a Dios. Tantos ejemplos de hombres y mujeres que buscaban la oración para acercarse a Dios. Eso en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, vemos en el Nuevo Testamento, en Filipenses capítulo 1, versículo 3. Filipenses capítulo 1 dice: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. ¿Qué es eso? Rogar, orar. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Versículo 7, Filipenses 1, vamos por el 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en las defensas y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración. De ahí viene. Y esto pido en oración. En el versículo 9. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. O sea, aquí vemos en el Nuevo Testamento, como dice Pablo, esto pido en oración. Esto pido en oración. Inclusive cuando Pedro estaba en la cárcel, él cuando le hablaba a las iglesias, le escribía, le decía: no dejen de orar, como dice en Hechos capítulo 12, versículo 5. Hechos capítulo 12, 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Sin cesar, o sea, sin parar, en todo momento, en todo tiempo, sin cesar. Y también vemos en Lucas capítulo 18, versículo 1, que habla de la parábola de la viuda y el juez injusto. Esta parábola donde enseña que Dios escuchó su oración, donde enseña cómo ella, esta viuda y el juez injusto, y Dios obró. ¿Por qué? Porque ella fue persistente. Aunque el juez no quería, porque el juez era injusto, ella fue persistente y siguió hasta que él le dio la petición. Dios quiere que tú y yo oremos sin cesar. Todo esto que le he dicho son ejemplos de cómo la oración nos llena más de Dios, de cómo la oración en nuestra debilidad nos fortalece, de cómo la oración mediante la práctica todos los días nos ayuda a confesar cómo los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Nos ayuda a confesar cómo Dios es soberano en nuestras vidas. Cómo afirmamos a través de la oración que el único que controla todo es Dios.
Dios, el que controla el universo, el que controla los planetas, las tierras, Dios, que la última palabra la tiene tu Dios. Y tú y yo tenemos este gran privilegio de acercarnos confiadamente al trono de la gracia, este privilegio de acercarnos a Él, al Dios vivo, oye, un Dios vivo y de poder, a través de su Hijo Jesucristo, que dio su sangre por nosotros, y hablar con Él, y confesar nuestro pecado delante de Él, y confesar nuestra fe a ese Creador, el creador de todo lo que existe, de todo lo que tú tienes, el creador y dueño de todo y del universo, Dios. A través de nuestra oración, nosotros confesamos que Dios es el Señor de nuestra historia, que Dios es el Dios de nuestra vida. A través de la oración nosotros afirmamos esa autoridad que Dios nos ha delegado como sus hijos para estar en este mundo y demostrar el amor de Dios y el poder que tenemos a través de Jesús en nosotros. Ese poder que fue conferido, que fue delegado a nosotros como hijos de Dios. A través de la oración Dios se comunica con nosotros, con los seres humanos. A través de la oración, inclusive en la historia del Antiguo Testamento, en la historia, es a través de la oración que tú y yo podemos tener acceso a ese lugar donde nadie más puede entrar, dice una canción, pero ese lugar, esa intimidad con Dios. A través de nuestra oración es que podemos cambiar al mundo, a los que nos rodean, la comunidad. Una oración conectada con la presencia de Dios. Y nosotros los que estuvimos estudiando el libro de Hechos, el maestro estuvo por mucho tiempo enseñando el libro de Hechos, vimos cómo Dios, a través del Espíritu Santo, los llenó de señales, de prodigios, a través de ellos buscar de la presencia de Dios, como bajo el Espíritu Santo, y ellos unánimes, en voces, dijeron: soberano Dios, tú eres Dios. Hechos capítulo 4, versículo 24. En Hechos capítulo 4, 24 vemos cómo Dios se manifestó a través de un pueblo que se unió a orar. Cuando Él le dijo: esperen, pero dijo: tú espera y tú espera. Dijo: esperen. Pero ¿qué ellos hacían mientras esperaban? Alabar a Dios, bendecir el nombre de Dios. O sea, que la oración es el combustible espiritual tuyo y mío. Es el combustible. Un cristiano sin oración es como un carro sin gasolina. ¿A dónde llega? Usted ha manejado un carro sin gasolina. Se le queda en el highway. Se le queda, no importa si usted tiene rapidez o no. No importa si va rápido, no importa si va a trabajar, si va a una boda, no importa. Si no tiene gasolina, el carro se queda. Y un cristiano sin oración no tiene combustible espiritual. La oración es lo que nos ayuda a caminar con confianza en estos días difíciles que estamos viviendo, donde usted escucha noticias donde quiera, donde hay tantas adversidades y situaciones que nos atacan cada día más. Cuando usted se sienta débil, mire, ahí es el momento de entrar más en la presencia de Dios en oración. Ahí es que usted se fortalece en medio de su debilidad a través de la oración. La oración es esa fuerza espiritual que emana del cielo. Es esa fuerza que te levanta cuando no puedes más. Entonces, ¿por qué es tan difícil orar? La oración, hermano, es proclamar con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ímpetu, con toda nuestra boca, con todas las realidades que suceden día a día, con todo lo que está sucediendo en las políticas, en la cultura, en todas las religiones, todo lo que está sucediendo. A través de nuestra oración es que nosotros aumentamos una fe inquebrantable a través de Jesús, una fe que no se rinde, una fe que sigue adelante, una fe contra todo pronóstico, una fe no matter what. Nuestra fe no depende de las circunstancias, porque usted sabe que si fuera por lo que estuviera pasando, usted y yo no estuviéramos aquí. Porque no es con tu fuerza ni con mi fuerza, no es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu. O sea, no depende de tu fuerza, no depende de tus circunstancias materiales, no depende de ti, depende del poder de Dios que conseguimos a través de la oración, de unirnos a orar. Los discípulos comprendieron esto cuando Jesús se lo explicó. Una oración conectada con el reino de Dios, una oración conectada en la presencia de Dios, una oración inteligente y comprometida, no un monólogo. Lloro, hablo y no oigo lo que Dios quiere hablarme, no un monólogo,
La oración es una expresión de tu fe a Dios. ¿Y cómo la confirmas? En tu vida privada, donde nadie te ve. Ahí se confirma. En tus relaciones con tus hijos, con tu esposa, en tu hogar. Ahí que se confirma si estás orando, si estás débil espiritualmente, si estás más en la carne o estás más en el espíritu, si te enojas fácilmente, si las cosas te abruman y sientes que no tienes, es porque estás luchando con tus propias fuerzas, es porque estás luchando con tu carne, y así no se lucha, así no se gana. ¿Por qué es importante orar? Y vamos a ver aquí que estuvimos mirando la oración modelo de Jesús, la oración modelo que es conocida como el ¿qué? El Padre Nuestro. Y este Padre Nuestro nos ofrece una explicación, una instrucción, pero no es para que tú y yo lo cojamos y digamos, voy a orar así porque así es, y repetir vanas palabrerías todo el momento. Es un modelo a seguir de parte de Jesús para nosotros, para que nosotros afirmemos que Dios es nuestro Padre, que somos privilegiados porque Dios es nuestro Padre. Esta es la oración de Dios. Pero no es porque le pertenece a Dios, es porque Él nos la dio para nosotros acercarnos a Dios. No deje de orar, hermano. No deje de practicar la oración. Comience a orar sin cesar. Orar sin cesar, dice la palabra del Señor. Y Él quiere que tú y yo lo entendamos, lo comprendamos, que no haya excusa para nosotros orar cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo. Pero no es físicamente, es espiritualmente esa conexión divina con Dios. Dice la palabra, cuando oréis, en el versículo 5, capítulo 6, versículo 5, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y cuando Jesús se refirió a esto, no es porque Él dice que no oren en las iglesias ni que oren en público, es porque Él veía el corazón. El corazón que estaba detrás de esas oraciones. El corazón que estaba porque lo que querían era mostrar que oraban más que los demás. Mostrar que eran santos, llamar la atención. Y por eso Jesús lo dijo en este versículo. En el versículo 6 dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Muchas personas dicen, pero Dios no quiere que oremos en público, y de ahí se agarran para no orar en los ayunos congregacionales, para no orar en la iglesia. Pero realmente no es esto lo que quiso decir Jesús. Jesús oraba en público, Jesús oraba también en privado, Jesús oraba en todo momento, cuando presentaba los penes y los pases, cuando oraba por alguien. Nos enseñó diferentes modelos de cómo orar en todo momento y en todo tiempo. Lo que Dios quiere es que tú no dañes tu corazón, demostrando a los demás que lo hace. Demostrando a los demás que sí lo puedes hacer o que estás más conectado con Dios porque oras. Esto es lo que quiere decir este versículo. Que tu oración en privada sea también ferviente con todo tu corazón en público. Que sepas buscar y pedir a Dios en todo momento y en todo tiempo, no importando si hay gente o si no hay gente. Por ejemplo, cuando le pedimos aquí en los grupos, en las oraciones, que alguien ore, es esa comunión con Dios, es esa conexión con Dios directamente. Pero cuando oramos en público, oramos ayuno congregacional, oración congregacional o devocional en las mañanas, es para que cada uno nos conectemos, para que entendamos cómo orar a los que no saben orar. Hay personas que no se unen porque les da vergüenza orar en público, pero sí, así tú aprendes. Además, como dice un coro que dice ahí, echarle leña al fuego. Es como si el fuego, si tú te pegas del fuego, te quema. O sea que si te pega de un hombre y una mujer de oración, algo se te pega. Y no es para repetir las mismas palabras, es para tú aprender también cómo examinar tu vida cristiana, cómo examinar tu modelo de oración, cómo acercarte más a Dios. Así que Mateo en esto, porque Lucas también habla de la oración, Juan habla de la oración, pero Mateo lo presenta como un lenguaje más conocido, como un lenguaje más explicativo, mientras que en Lucas, si ustedes luego se van a Lucas, en el capítulo 11, en el versículo 1, presenta la oración más como para personas enseñarle a orar.
detalladamente cómo orar. Porque Juan le dice, Señor, enséñanos a orar, en Lucas capítulo 11. Pero en Mateo es más bien para que podamos entender cómo orar de una manera de acercarnos más a Dios. No es que no sabemos nada de la nada. Cada día nosotros, tú y yo, podemos aprender más a orar. Cada día tú y yo podemos acercarnos más a Dios. Cada día tú y yo podemos aprender esas palabras que vienen directamente de la presencia del Señor, que no fue porque te la aprendiste o porque la repetiste y la escuchaste, sino por tu conexión divina con Dios. Y en el versículo 7 lo dice claramente. Dice, orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, mientras más repito, más me van a oír. No repetir. Pero eso no significa que tú vas a decir, estoy repitiendo o no estoy repitiendo. No es tanto eso, es que te conecte. Y cuando tú y yo nos conectamos desde el corazón, cuando hay esa conexión, usted no tiene ni siquiera que pensar mucho, porque las palabras fluyen directamente desde el cielo por tu boca. Es el ejemplo que yo siempre le he puesto a la congregación. Hay momentos que Dios te da un versículo bíblico en tu casa y tú no has visto ni has hablado con un hermano, y tú llegas a la iglesia y el versículo que Dios te había puesto, ya esa persona lo está diciendo, y la palabra que Dios te había puesto en tu casa, esa persona lo está diciendo, porque somos uno en el Señor. Y muchas veces nos queremos ver divididos. No, ese sí, y yo me usa más a mí y yo no. Tú no eres uno. Cuando estamos en Dios somos uno solo, un cuerpo, un espíritu, una mente, uno solo en Dios. Por eso es que muchas veces tú piensas cosas y hay una persona que te lo está diciendo, o tú piensas cosas y una persona dice, yo siento del Señor, y te dice que estamos en la misma unión. Sí, somos uno. A través de la oración todo esto se hace porque la iglesia somos unos en Dios. Y cómo podemos unirnos cada día más a pesar de las diferencias, ya sea de países, de los lenguajes diferentes que podamos tener. Por ejemplo, el hondureño dice ahorita, que creo que ahora, yo digo ahora, y es un revolú, pero en el lenguaje del reino de Dios, en el lenguaje del Espíritu, sí podemos entendernos. En nuestras diferencias no importa que esté muy serio, que esté muy callada, que esté muy tímido. Es en el lenguaje del reino de Dios. No hay marcas. En el lenguaje del reino de Dios no hay etiquetas. Etiquetas como lo que tú haces, la profesión que tienes o las cosas que haces o dices. En el reino de Dios hay un solo lenguaje, y es el reino de oración. En el reino de Dios hay un solo lenguaje, es el reino de adoración, el lenguaje de oración, de guerra espiritual, el lenguaje de alabanza. Dios quiere que el pueblo de Dios se una a este lenguaje de reino, a través de la oración, a través de la búsqueda de la presencia del Señor, a través de nosotros rendirnos constantemente a Él, a dejar las excusas que nos impiden unirnos como pueblo de Dios a orar, a dejar todas las emociones y todas esas emociones y palabras que llegan a nuestra mente para detenernos. ¿Usted sabía que usted está luchando constantemente con su mente, que le dice, no vaya a la iglesia, no te tienen en consideración, no fuiste ni te llamaron? Usted sabía que todos sus pensamientos son repetidos, que si usted lo ha pensado, déjeme decirle que todos aquí lo han pensado, porque el enemigo no es creativo. El diablo no es creativo. Él usa lo mismo para detenerme a mí, detenerte a ti. ¿Qué? Pensamientos que no son rebuscados, palabras para detenerte y decir, no vuelvo más porque no me toman en consideración, no vuelvo más porque las cosas no son como yo esperaba. Yo quiero que tú te preguntes, ¿por qué tú oras cada día? Ahí donde estás, ¿por qué estás orando cada día? ¿Cuál es tu compromiso de oración de ahora en adelante con la presencia del Señor? ¿Cómo vas a acercarte más y ser el compromiso de oración más importante para ti que cualquier otra cosa en tu vida? ¿Cómo vas a comenzar a implementar esto más fuerte que nunca a partir de hoy? ¿Cómo vas a poder ser parte de tu rutina, de tus hábitos? Además, el primero de ellos, el corazón tuyo, el corazón espiritual, depende de la oración. Y Dios está llamando al pueblo que oremos más que nunca. ¿Por qué más que nunca? Porque estamos en tiempos difíciles y peligrosos. Y un cristiano que no ore no va a poder soportar la prueba. Un cristiano que no ore y no ayune no va a poder seguir adelante porque está débil. Así que, hermano, hoy, en este momento, cierra tus ojos ahí. Y dile al Señor que te perdone si en algún momento has dejado de orar y dejarlo como algo para después. Si has postergado, si muchas veces lo has dejado para después. Porque dice la palabra de Dios que todo tiene su tiempo, pero el dueño del tiempo es Dios.
Pídele a Dios en este momento que te ponga esta hambre y esa sed de orar, de hablar con Él, de comunicarte con Él. Que no hayan excusas, que no haya sueño que lo impida, que no haya nada en el nombre de Jesús. Que a partir de hoy impida que el pueblo de Dios se una en oración. Y yo sé que estamos orando a las 6 de la mañana y este mensaje no lo traigo por eso. Pero usted siempre ora en todo momento, en todo tiempo. Busque su día de ayuno. Siempre le digo a la iglesia, su día específico. Este es el día de yo acercarme más a Dios y que no haya nadie que le quite ese día. Ese día de dedicarle al Señor esas horas para dedicarte completamente a Él. Los caballeros se están uniendo a orar. El pastor me dijo que iba a ir más temprano para orar juntos. O sea, buscar esos momentos de orar juntos. Pero esto no significa que tú no tampoco ore aparte, en comunión, privado, pero esta oración que trae fortaleza al que está débil, que trae fuerzas nuevas a la iglesia de Dios, que el enemigo quiere derribar, que el enemigo quiere que no siga más hacia adelante. Así que, hermano, Dios le bendiga grandemente. A todos los que quieran unirse a la oración, voy a enviar el link de nuevo. Es a las 6 de la mañana. Los caballeros también están orando. En la iglesia hay cultos de oraciones también. Si usted no puede a la hora que estamos orando, busca una persona que puede esa hora. Oremos juntos y en armonía, una vez a la semana, una vez cada 15 días. No pueden a las 6 de la mañana o a las 10 de la noche, pero que haya ese espíritu, esa hambre y sed de orar en todo momento y en todo tiempo, como dice la palabra del Señor. Amén.